Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas de nuevo. También saludar a los que nos estáis siguiendo a través de los canales de YouTube y LinkedIn de Igenomics, parte del grupo Vitrolife. Me gustaría empezar esta tarde pidiéndole a mi colega, compañero, el doctor Julio Martín, que va a moderar la mesa, y también a la doctora Federica Mofa, de Fertilab en Barcelona, y al doctor Luis Quintero Espinel, de Next Clinics, el director médico de Valencia. Por favor, cuando ustedes quieran. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a cambiar un poquito la mañana. Bueno, a mí personalmente me ha encantado y también me gusta que tengamos la oportunidad de poder hablar sobre los test de portadores. Quiero situar esto en un entorno de prevención en salud. Al final, el objetivo final es identificar riesgo reproductivo y tomar medidas al respecto, ¿vale? Y bueno, pues los ponentes van a hacer la presentación y luego ya intentaremos hacer un pequeño debate, si da tiempo. Federica, por favor. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Estoy aquí hablando esto de prevención y he querido enfocar mi charla hacia bueno, cómo plantear un test de cribado de portadores como estrategia de personalización. Esta mañana ya hemos escuchado muchas charlas donde vamos a eso, ¿no? O sea, gracias. Personalización. Vale. Perdona un momento que te interrumpa. Sí. O sea, se me ha olvidado un tema de una pregunta. Me gustaría haceros una pregunta que, igual que Inma ha comentado esta mañana que no teníais, si se había entregado la roja, creo que aquí se puede ver que sí. Y la pregunta es si le veis utilidad clínica a los test de portadores en un concepto universal. Es decir, ¿indicaríais el test de portadores de manera universal? No entro en detalles de la cantidad de genes ni coste. Esta sería la pregunta. Si lo veis de forma universal o no. Verde sí y rojo no. Bueno, más o menos igual, pero bastantes rojos. Bueno, luego repetiremos la pregunta hacia el final. Perdón. Vale. Sí, claro. Gracias. Y también quería un poco compartir con vosotros lo que pasa en mi consulta, pero seguramente en la consulta de muchos de vosotros. O sea, tenemos pacientes que están repartidas en varios países y que vienen sobre todo a España, ¿no?, para buscar algo que igual en su país no han conseguido. Un niño sano en casa, evidentemente. Y posiblemente en un tiempo corto. Entonces, todas estas variables yo creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir si proponemos el test de portadores, ¿a quién? A los pacientes, si lo hacemos a las donantes y a los donantes de semen y cómo hacemos el matching. Y evidentemente, si esto es solamente en una consulta de reproducción asistida, o si tiene que ser para todas las parejas que piensen tener un hijo. ¿Oye? Vale. Entonces, muy rápidamente, bueno, sabemos que las enfermedades genéticas llegan a ser responsables de un 20% de la mortalidad infantil y de aproximadamente de un 10% de las hospitalizaciones en etapa pediátrica. Y una de 100 parejas, o quizás Julio puede decir quizás alguna más, están en riesgo de tener un hijo con una grave enfermedad recesiva. Y entonces, ¿por qué proponemos un test de portadores? Evidentemente, para identificar e informar
los eventuales portadores sobre su riesgo individual o reproductivo de pareja, incrementando así su autonomía en la decisión si quieren tomar medidas para reducir este riesgo. Vale, yo soy italiana, igual por el acento ya lo habéis pillado, y en Italia hay una enfermedad recesiva que es muy prevalente, la beta-talasemia. Sobre todo en algunas regiones como la Cerdeña, la Sicilia, hay una tasa de portadores que justifica un test de cribado a la población general. De hecho, en Italia, en las líneas guías del sistema de salud pública, las parejas o las mujeres que piensen tener un hijo tienen derecho a hacer el test de la electroforesis de la hemoglobina. Y hasta el punto que podremos decir que el médico de cabecera, si no se lo dice y finalmente acaba naciendo un niño con talasemia mayor, esta pareja podría decir, pero doctor, porque esto está en las guidelines de nuestro país, ¿vale? Entonces, Italia ya, por ejemplo, en esto se ha posicionado, evidentemente por la prevalencia de la mutación en la población. Entonces, inicialmente los test de portadores estaban enfocados a, digamos, poblaciones étnicas donde la prevalencia de las mutaciones eran elevadas, y otro ejemplo clásico es el Tay-Sachs en los judíos askenazí, ¿vale? Pero, bueno, estos señores han desarrollado unos test que son capaces de detectar en una prueba que a mí me parece sencilla porque yo recibo el resultado bastante rápidamente, de un montón de mutaciones con prevalencias más bajas. Y entonces, ahora el dilema es, ¿tenemos que ofrecerlo a todo el mundo? ¿Tenemos que seguir ofreciendo esto solamente a una población determinada? En preconcepcional, ¿solo a las parejas que vienen para consultar en fecundación in vitro? No tengo la respuesta. La heterogeneidad del mercado llevado también a una falta de consensos. O sea, yo no sé, luego igual podemos hablar de si lo proponemos a todo el mundo o no. Y la falta de consensos deriva también sobre cuál es el tipo de test que tenemos que ofrecer y cuáles genes tendría que incluir, con cuál frecuencia de una mutación estamos justificados a testar a todo el mundo. ¿A quién dirigimos estos test? Y si es ético proponer un test de cribado preconcepcional universal. Entonces, aquí podemos decir, un test tiene que ser obligado. O sea, yo, una paciente, si no hace el test, no la trato. Puede ser recomendado. Yo te recomiendo, te explico, y tú decides. O permitido. Yo te permito hacerlo, pero no te estoy aconsejando nada en particular. Y como ya ha salido, a veces las pacientes se adelantan, o sea, ellas vienen pidiendo, porque saben. Entonces, bueno, aquí un poco rápidamente, ¿cómo se han posicionado las sociedades científicas? Bueno, en 2017, los americanos, que en estas cosas también van un poco, igual, no quería decir adelantados, pero seguramente por también el marco legal donde están trabajando, necesitan posicionarse. Y entonces, en 2017, el American College of Obstetrics and Gynecologists y el American College of Medical Genetics and Genomics se posicionaron. Y también el debate, o sea, os invito a leer esta Fertile Battle de pro en contra por respecto a test de portadores de forma universal o no. Y finalmente, nuestra sociedad europea, la ESHRE, más que posicionarse, ha opinado. Y luego os enseñaré cómo. Y otra vez, en 2021, los americanos se han posicionado de manera bastante clara. Entonces, ¿de qué va el debate? Va, evidentemente, de la responsabilidad y de la autonomía
reproductiva de los individuos de las parejas. O sea, si hay herramientas para hacer algunos test, igual como le voy a explicar a la paciente que se puede beneficiar de un PGTA, le tengo que explicar que existen estos test, porque ellos tienen que tener la autonomía de decidir por su camino reproductivo. Y también, y esto les preocupa mucho a los americanos, hay una responsabilidad médico-legal. Porque otra vez, si yo no le he explicado a la paciente que tenía esta herramienta y luego la paciente tiene un niño con una enfermedad, evidentemente, en algunos casos me podría demandar. En Estados Unidos, de hecho, la Sociedad Americana de Genética dice que uno de los motivos para proponer y hacer el screening universal también es debido al marco legal y al riesgo de demandas. Y luego también podremos debatir, ¿no?, temas éticos. ¿Cuesta más cuidar de un niño con una enfermedad genética o hacer test de portadores a todo el mundo? También, cada vez más, estos test bajan el precio, son más rápidos, son más amplios y, en cambio, el coste de cuidado de un enfermo, de un niño enfermo, es, no digo cada vez más alto, pero quizás sí, porque también los tratamientos son muy caros para la sociedad, no solamente para el individuo y la familia. Y entonces, también sabemos que la tasa de mutaciones no es más alta en donantes o en pacientes, es igual de repartida. O sea, es muy democrática la tasa de mutaciones que llevamos. Pero cuando vamos a donantes, sí, los donantes los testamos. Sí. ¿Y los pacientes? Y vamos entonces a cómo se ha posicionado la Sociedad Americana de Genética. Entonces, en cuanto a qué tipo de test vamos a proponer a nuestros pacientes, pacientes a la población en preconcepcional de forma universal, evidentemente estos test solo deberían reportar variantes patogénicas o probablemente patogénicas y que conlleven el riesgo de un fenotipo severo o moderado. Y ellos identifican 4 categorías de test. Una muy básica, donde solo se testa la fibrosis quística y la amiotrofia espinal. Y añadiendo eventualmente, si el contexto étnico lo requiere, otros test muy dirigidos, como podría ser la talasemia. Un segundo grado sería testar solo mutaciones con una frecuencia superior a 1 de cada 100. El tercer nivel sería una frecuencia de mutación superior a 1 de cada 200, que incluye, según ellos, 97 genes recesivos más unos cuantos X-linked. Y finalmente, lo que nosotros llamamos el Expanded Screening Carrier Test, que sería una frecuencia de mutación ya inferior a 1 de cada 200. Y aquí el mercado es muy vario. ¿Y a quién va dirigido? Los americanos dicen universalmente el tipo de test número 3 en preconcepcional a todo el mundo. Y desaconsejan el 1 y el 2. Y en cambio, si hay consanguinidad, aconsejan de hacer el Expanded Carrier Screening. Y la ESHRE, ¿qué dice? Bueno, la ESHRE es más prudente, como siempre, y nos dice, bueno, hay que mirar en cada país cuál es el marco legal, pero sí estáis obligados a hablar de estos test, a informar de que existen estos test, justamente para que el paciente tenga la autonomía de decidir. Y hay que informar tanto de los carrier screening, de cómo funcionan, qué ventaja le pueden dar, y también lo que supone resultar portadores de alguna mutación. Y aquí también dicen, bueno, podremos tener una postura más directiva o no directiva. En la postura de no directiva, yo te estoy diciendo, existe este test, lo quieres hacer, te lo explico y tú decides. Y si resultas que eres portador,
yo te explico, o te lo explico antes, pero tú decides si pasar a través de un diagnóstico preimplantacional o tomar otras decisiones. En cambio, digamos, en una postura más directiva, yo le digo al paciente, bueno, si tú no te haces el carrier screening, yo no te acepto en un tratamiento de fecundación in vitro. Y más, si resulta que eres portador y tú no aceptas hacer un PGTM o cambiarte a un donante o una donante, yo no te hago el tratamiento de fecundación in vitro. O sea, aquí la ISRE no se ha posicionado, evidentemente, dice, hay estas posturas. O sea, a ver, yo aquí enseño el test que utilizamos nosotros, utilizamos el exome de Genomics, y entonces, bueno, Julio y sus compañeros han publicado que si aplico este test a todos mis pacientes, detecto hasta un 5% de parejas con riesgo reproductivo. A ver, cada uno decide si este 5% es suficiente como para hacerlo como screening a todo el mundo. Y entonces, cuando vamos a estrategias, en el caso que los pacientes resulten portadores, entonces ya sabemos, ¿no? Tenemos la fecundación in vitro con el PGTM, los pacientes pueden recurrir a los donantes, pueden decidir adoptar o también hacer un diagnóstico prenatal o decidir de no tener descendencia. Y aquí, bueno, la última diapositiva para decir que todo esto es complejo y una cosa es el debate ético y lo podemos consensuar, o como han hecho los americanos, se han posicionado, podemos decidir muchas cosas, pero en la consulta tenemos una paciente. Yo, la mayoría de mis pacientes, la primera visita la tengo online. Está en Francia, está en Bélgica, está en Italia. Y le tengo que explicar, aparte de hacer un diagnóstico de su infertilidad, tengo que explicar que esto, aparte que no tiene nada que ver con su esterilidad. Y cómo es el riesgo y por qué si va con donante también podemos hacer un matching, pero entre las parejas el riesgo es idéntico que con donantes. Solo que sí, no puedo cambiar uno de los dos de la pareja. Y entonces, muy rápidamente, todo esto, y vengo un poco a algo que ya ha salido, necesitamos profesionales preparados. Y sí que a mí me gustaría tener un genetista que está al ladito mío y que cada vez que yo hablo de esto entra, pero es imposible, ¿vale? Entonces, los profesionales tenemos que aprender, tenemos que saber lo que estamos diciendo a las pacientes para que ellas entiendan. Y también sabemos que el nivel de comprensión, porque si hablamos de números, lo sabemos, ¿no? Una paciente de 43 años le dice, bueno, tienes una tasa de embarazo inferior al 5%, pero lo quiero hacer, ¿no? Entonces, la percepción de riesgo, ¿no? Depende también de cómo transmitimos la información. Y en nuestro caso, en mi consulta, en 4 o 5 idiomas diferentes, el tiempo que tengo que dedicar a esta consulta, el tiempo que también tienen que dedicar los biólogos. Nuestros biólogos informan también las pacientes, una vez que han, en el caso del PGTM o del PGTA. Y también tengo pacientes que han hecho un test de portadores en su país, que no es lo mismo. Entonces llamo a Genomics y digo, bueno, me tenéis que hacer una compatibilidad, un matching. Y esto es muy importante. Y tenemos que tener en nuestras manos la posibilidad de ofrecer alternativas. Entonces, un buen laboratorio que pueda dar buenos resultados con un PGTM. Y la rapidez, para mí es muy importante, y esto también ha salido en otras charlas. O sea, el time to pregnancy, que en castellano es el tiempo para el embarazo o para el niño, no lo sé. Pero esto es fundamental. Entonces, yo si hablo a esta paciente y digo, bueno, tú te haces el test, entonces estás en Italia, vente aquí a Barcelona, te hago una extracción de sangre, luego tardó 2 meses en darte el resultado, luego hacemos el matching. No, tenemos que trabajar en conexión e interconexión y hacer que esto sea una estrategia para que nuestros pacientes lleguen al resultado en el menor tiempo posible. Si el resultado es el niño sano en casa. Y entonces, bueno, las 3 preguntas también, que luego igual contestaremos. ¿Los expanded carrier screening deberían ser obligados en nuestras consultas de fecundación in vitro? ¿Recomendados?
o simplemente permitiros. Gracias. ¿Cómo funciona esto? Así, A ver. ¿A dónde aplasto? on the right. On the right. Buena hora para hablar de cribado genético, ¿no? A mí me gustaría, ojalá que funcionen las diapositivas. A ver. Esperemos. Me van a permitir felicitar a mi amigo Nasser, al cual tengo una amistad entrañable hace muchos años con su familia, porque cada vez te superas más con estos eventos, Nasser. Y voy a pedir un aplauso para Nasser, por favor, que cada día se supera más. Felicitaciones, Nasser. Ya que te he alabado, haz que pase las diapositivas, por favor. ¿Cómo va? ¿Te das cuenta, Nasser? ¿Te das cuenta? Voy avanzando porque si no nos comemos la tarde. Hablar de test de portadores es complicado, porque a veces el test de portadores y el término eugenesia a veces se superponen, y eso es un tema demasiado espinoso. Primera cosa, cuando hacemos un test de cribado de portadores genéticos, no tiene ningún sentido hacerlo de forma aislada, a menos de que exista un antecedente familiar de una enfermedad hereditaria. ¿Para qué le voy a hacer un test de cribado genético a una persona individual si no tiene un antecedente familiar de una enfermedad que vaya a buscar explícitamente? Es decir, que fuera el contexto de un matching, no tiene ningún sentido hacerlo de forma aislada. Necesito hacer a ambos futuros progenitores para tratar de disminuir con el match genético la posibilidad, nunca llegar a cero, pero sí disminuir la posibilidad de un recién nacido con algún tipo de patología autosómica recesiva o peor aún ligada al X. Como a manera de prevención. Interesante siempre incrementar para todas nuestras, aunque no seamos obstetrizas la mayoría de los que estamos aquí, incrementar el preconception and prenatal care. No solamente en el contexto de unidades de reproducción asistida, sino también en unidades de consultas de preconcepción, consultas prenatales. ¿Para quién? Indudablemente para las parejas que requieran técnica de reproducción asistida, se les debe ofrecer, porque existe la posibilidad de testar a ambos miembros de la pareja y darles una opción. Decir, mire, les podemos hacer este test y bajar las probabilidades de tener un hijo con una enfermedad genética. En los programas de donación de gametos, que profundizaré un poquito más en las últimas 2 diapositivas, creo que es un valor añadido. Creo que esa frase famosa cuando vas a hacer reforma en la casa y te dicen, ya que, ponme ventanas nuevas. Ya que voy a usar gametos de donante, porque no, me lo haces un matching genético y me testas a la o el donante con una herramienta de esta. ¿Y por qué no a parejas que deseen gestación de forma natural? El consejo preconcepcional. Yo creo que debería ser incluido en la oferta de las consultas preconcepcionales y prenatales, por lo menos la posibilidad a la pareja de ofrecerle esta herramienta y decirle, mire, usted quiere tener un hijo y así como la preparamos y vemos que está bien la función tiroidea y en fin, ¿por qué no ofrecerle la posibilidad, si contamos con esto, a un precio razonable, porque los costes cada día bajan más? ¿Por qué no? ¿No lo hubiésemos hecho nosotros tal vez? Existen innumerables proveedores genéticos, decenas de decenas a nivel europeo y a nivel global. ¿Cuál? Básicamente todas ofrecen lo mismo o no, porque todas tienen valores añadidos que siempre son los que nos van a hacer decantar por una o por otra. Test disponibles. He puesto 2 ejemplos. Los básicos de 5 genes o un gen específico. He puesto un proveedor líder en Italia y un proveedor líder en España. El estándar del proveedor líder en Italia tiene 312 genes y en el caso de Genomics, que es el líder en España, pues tiene 536. Y en relación al producto que ofrecen la mayoría de los proveedores para los bancos de gametos, pues rondan alrededor de 100 y pico de genes visibles, alrededor de 100 genes visibles, aunque todos, absolutamente todos, trabajan en base a exoma, lo que conocemos como exoma clínico. Porque la tecnología los ha llevado a poder ofrecer este producto a unos costes relativamente bajos.
Con lo cual, aunque veamos en un informe, en un reporte de un donante o de una donante de ovocitos o de un donante de semen, podemos ver 100 genes de forma visible, detrás sabemos que tenemos más de 2.000 genes y más de 6.000 variantes. No creo que me equivoque, Julio nos corregirá después, pero el Clinical Exome siempre está detrás y podremos hacer un matching con lo que querramos. Porque claro, el panel ideal es un panel que es universal. Cada día más tenemos que tener en claro que deben ser compatibles con la mayoría de los productos que se ofrecen el resto de centros a nivel europeo, al menos. Sobre todo en los programas de donación de gametos. Todos tenemos pacientes que vienen de fuera de España a hacerse un tratamiento de fecundación in vitro de ICSI con ovocitos donantes y ya traen o nos envían su test de portadores, hecho en un laboratorio distinto al que nuestros donantes han sido testados. Por lo tanto, tiene que haber una compatibilidad prácticamente absoluta. De ahí el término panel universal. Indudablemente, en base a exoma, para que no tengamos que repetir a la donante o al donante un gen específico del cual el varón o la mujer de la pareja receptora sea portador. Y en ese sentido, el Clinical Exome es lo que manda. Actualmente las recomendaciones de CEF, CNT, Comisión Nacional, nos hablan de una serie de 5 o 6 genes autosómicos recesivos, más 2 o 3 ligados al X como mínimo visibles para que nuestras donantes puedan ser aceptadas en un programa. Pero aunque salga positivo, las podemos utilizar en un contexto de matching genético, porque para eso tenemos detrás el Clinical Exome. Les pongo 2 ejemplos de reportes, pero ambos han sido hechos en base a exoma, con lo cual podemos compatibilizarlos con todos. Un ejemplo práctico, un proveedor italiano, 2 genes que no salen de forma visible en el panel con el que trabajamos a nuestras donantes, en este caso es el CGT-BAN, indudablemente hacemos el matching. ¿Por qué? Porque Julio tiene detrás el Clinical Exome y puede hacerme el matching absolutamente completo, aunque no lo vea yo en el reporte. De hecho, en los genes que vemos de forma visible en nuestro programa de donantes, junto con Ingenomics, hemos detectado que alrededor de un 22% de los casos las donantes son portadoras. Una cosa curiosa fue que la mayoría fueron hasta alfa-talasemia, más que a CFTR. Yo siempre pensé que la más frecuente era la fibrosis quística, pero nos sorprendieron los números cuando vimos más frecuencia de alfa-talasemia. Me llamó la atención también el bajo porcentaje de ligadas al X. Yo creo que luego si nos explica un poco, porque yo pensé que era bastante mayor. En todo caso, estas donantes no es que las descartamos del programa de donación, sino que las incluimos en un paquete que solamente podrán ser utilizadas bajo régimen de match genético, que es la utilidad para lo que tenemos. Yo creo que he dicho rápido y conciso lo que tú querías. Muchísimas gracias. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero tampoco no puedo explicar. El porcentaje del 2% se ajusta más o menos para ligada al X, mucho se lo lleva FMR1 y otros genes, ¿no? Al final está claro que las ligadas al X se descartan de los programas, obviamente, porque es riesgo directo. Y sí me gustaría, aunque no tenemos mucho tiempo, ya habéis comentado cosas como un genetista o asesoramiento genético, si veis hay una necesidad todavía que falta este tipo de profesional respecto al asesoramiento genético, o si sois autosuficientes o si lo ofrece, en este caso, el proveedor. Y por otro lado, si, aunque se puede utilizar el matching, porque alguien sí que lo hace, si en vuestro caso particular descartáis alguno que sea positivo, no sé si fibrosis quística u otro, o no, siempre lo utilizáis con matching. Quiero cualquiera de los dos que quiera. Los programas de donantes, sí. Según las guías y las recomendaciones, no se debe descartar a ninguna. No es obligatorio descartar ni siquiera con fibrosis quística. Te exige que lo hagas, pero te exige que sea positiva lo utilices solamente en un contexto de matching. Esas son las recomendaciones de la Comisión Nacional y las comisiones de CEF y de CNT en Italia. Son las recomendaciones. No hay ninguna. Las únicas que son excluyentes son las ligadas al X, nada más. Gracias.
Sí, entonces yo igual contesto a la otra pregunta. ¿Necesitamos un genetista? Sí, lo necesitamos. Evidentemente, dependiendo del contexto, nosotros tenemos asesor genético nuestro, pero lo que estaba diciendo yo era que los profesionales, los médicos, los biólogos, necesitamos integrar una información para asesorar nuestros pacientes, por lo menos al principio, un poco como cuando hablamos de PGTA y no tenemos un genetista que habla con las pacientes. Entonces, son necesarias las dos cosas. Es necesario tener un asesor genético que también pueda hablar con los pacientes en el caso que, por ejemplo, resulte que son portadores o que haya una necesidad de pasar a un tratamiento con PGTM, pero en el día a día yo creo que nosotros tenemos que adquirir una capacidad de asesorar a nuestros pacientes. Ahora, no sé, igual todos vamos a hacer un máster en genética, no sé. Yo hablo con Nasser todos los días. ¿Eh? Yo lo llamo a Nasser todos los días. Vale, yo no. Todos los días, cada vez, No, porque y me lo pero agradece, lo llamo creo. todos los días, Me lo para que me agradece. resuelva problemas. Todos los días. Bueno, en principio, bueno, podríamos hablar también de si el tema de tener un exoma, debido a la alta heterogeneidad, la diferencia de oferta de test, si esto consideráis que puede ser una ventaja, ¿es en el día a día una ventaja para vosotros? Para nosotros, como te lo he dicho, es indispensable porque nosotros, la mayoría de nuestros pacientes, un grupo muy grande de pacientes que entra a un programa de donación de gametos viene de fuera de España con su propio test, muchas veces ya hecho. Entonces tiene que ser compatible con tu sujeto bank en caso de que lo trabajamos con Genomics, sabes que lo hacemos. Entonces la única manera es tener detrás un panel suficientemente potente como el que has diseñado para que no tener que volver a retestar a la donante, lo cual es engorroso, difícil, complicado y caro. Para mí, indispensable, la universalidad de los paneles. Estoy de acuerdo cuando hablamos de bancos. Evidentemente, sí, es una herramienta indispensable. Ahora, cuando vamos a ofrecer esto a los pacientes, tengo mis dudas, no lo sé. Al final, también un paciente me podría decir, bueno, pero si vale igual, o sea, si ya simplemente me hago la extracción de sangre y al final también depende un poco del coste. ¿Y quién va a asumir estos costes? Porque si decidimos que es universal, ¿quién paga esto? Los pacientes. Entonces hay una diferencia también, es injusto, ¿no? Porque yo me lo puedo permitir y me hago el test más amplio del mundo. Y no, o lo tienen que asumir los sistemas de salud, no sé. Claro. Bueno, pues estamos acabando. Me gustaría volver a realizar un poco la pregunta. Incluso podríamos matizar, según ha presentado Federica. La pregunta era si considerabais que el test a nivel universal le veíais utilidad clínica. No sé si queremos dividirlo por obligado, recomendado y posible o permitido. Pero bueno, por ejemplo, obligado, ¿qué pensáis? ¿Pensáis que cuál sería la respuesta? Recomendado, no. O sea, hay un verde. Recomendado, tú no cuentas. Bueno, Recomendado, en Estados Unidos. explicándole. Recomendado. Y permitido, entiendo que si es recomendado, pues asumo que sí. Me gustaría acabar diciendo un dato en concreto para poner números sobre la mesa respecto a esta patología. Sí, sí. Sí, claro. Sí. Un micrófono. Disculpad No, por no, el atrevimiento. no, perdón. Pero No, me no. viene muy bien esta charla porque ayer en la consulta tuvimos un pequeño susto de estos que nos vienen a veces. Una pareja que había tenido una niña el 22 de septiembre de este año con una donación de óvulos, con un matching genético con su marido, y nos llamaba porque les habían dicho que la niña era portadora de fibrosis quística, que yo no sabía que se informaba también de los portadores a los nacidos, pero bueno. Y la señora muy enfadada, muy indignada de por qué no le habíamos explicado su donante qué patologías era portadora y que era su derecho saberlo y que les habíamos quitado el derecho a los padres de saber, de no tener esta noticia de esta manera. Bueno, ha sido complicado, estamos gestionando con la pareja esto. Yo creo que estamos hasta el momento todos de acuerdo que esto no se explica.
pero hay la autonomía del paciente, el derecho a saber. ¿Cómo pensáis en esa mesa, ¿no? Que sois todos muy expertos en cómo lidiar con eso? Yo creo que la respuesta es clara. Julio, tú debes respondernos. Los que estamos aquí en esta sala, ¿cuántas mutaciones llevamos encima? De media. A ver, de media 6, todos los 7. estudios dicen, si analizas todos los genes, que todos somos portadores de alguna. Incluso salen estudios de 2 a 5. Pero, un poco contestando de manera concreta a tu pregunta, la ley lo que dice es que la información genética es personal y en España es anónima. La información genética, lo que tú debes de hacer es un tratamiento que te permita la viabilidad embrionaria haciendo el matching. Entonces, puedes dar una donante que sea portadora de fibrosis quística y el óvulo que genera la descendencia puede ser no portador, porque obviamente tiene un alelo mutado y otro no, ¿vale? Entonces, siempre que se haga el matching y en base a lo que dice la ley, en donación en España no debes de transmitir la información genética de los donantes que asignas. Por eso el matching. Además de la fibrosis quística, puede ser esa niña portadora de muchísimas otras cosas. Claro, solo le han Segurísimo. informado porque en la prueba del talón le salió y ha ido, ¿no? Pues a Sí, ese le diagnóstico. harían una prueba, claro. Pero puede ser portadora de otras Claro, cosas. de más cosas. Y puede venir el del marido era padre. portador de distrofia muscular de Duchenne, no se lo ha mirado de momento. Por Dios. Lo mirará. Si me permitís, para acabar, porque el tiempo yo creo que estamos comiendo, quería daros un datos para reflejar un poco lo de la utilidad y la separación entre los niveles de portadores, uno 200, uno 300. He cogido un ejemplo, por ejemplo, para la redundancia, de 1 en 300, de portador, 1 en 300. ¿Cuál es el riesgo reproductivo de una pareja que no se hace el análisis genético y que en la población hay mutaciones con esa frecuencia de 1 en 300? Asumiendo que el test de portadores, la probabilidad de tener un niño nacido con este tipo de carrier rate, de tasa de portadores, es de 1 en 345.000, ¿vale? Si lo vemos así, decimos, voilà, ¿para qué voy a hacer, no? ¿Para qué voy a incluirlo en el test? En España nacería probablemente 1 en este gen. Luego hay otros muchos genes, ¿vale?, que pueden tener esta tasa. ¿Qué ocurre si una pareja se hace el test reproductivo, el test carrier, y ambos son negativos? ¿Cuál es el riesgo reproductivo asumiendo una tasa de detección del 97%? Nunca detectamos el 100%, ¿vale? Por tanto, hay un riesgo residual. ¿Cuál es la probabilidad que nazca si toda la población se hiciera el test para esta misma patología, que es 1 en 300, y obviamente evitamos el matching por un método gameto, cambio de gameto o PGTM? 1 en 400 millones. Entonces, este tipo de test yo siempre lo pongo como un seguro. Es como un seguro del coche, lo más probable es que no pase nada, pero en realidad tiene una utilidad clínica que, aunque lo veamos incluso con una frecuencia que la vemos muy lejos y 1 en 345.000, lo que sí podemos garantizar, y más los que llevamos muchos años haciendo diagnóstico de embriones, es que nacen. Y simplemente, pues quería dejar este detalle ahí. Muchas gracias.